Y efectivamente el día de hoy nos ha tocado revisar un poquito cuáles son las novedades que tiene la Ley General de Contrataciones Públicas. Y creo que para entender un poquito cómo está diseñada la norma, sí es importante revisar la estructura de la norma. La siguiente, por favor. Si vamos a ver cómo está prevista la norma, digamos que está ordenada de manera distinta porque la norma publicada establece, primero regula las modalidades y herramientas para la contratación, las llama además contratación eficiente. Yo he quitado la palabra eficiente porque creo que el calificativo debería venir como resultado de la implementación de lo que fuera la normativa, ¿no? Entonces, la norma parte por estas modalidades y herramientas para la contratación y efectivamente, como nos decía el doctor Soria, vamos a ver varias modalidades que son las que tenemos el día de hoy con la compra pública de innovación como una nueva modalidad y además contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia y herramientas que la norma considera que deben ser utilizadas para implementar estas modalidades y herramientas. Pero el título cuarto, la siguiente por favor, hace una diferencia, vamos a decir, entre el proceso de contratación antes, como ustedes saben, o la norma actualmente vigente, nos decía que había una etapa de planificación, actuaciones preparatorias, y luego venía justamente los métodos de contratación, y se señalaba justamente la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y contrataciones directas. Este es el modelo que tenemos el día de hoy. La norma nos plantea dos grandes grupos de contrataciones. Contrataciones por procedimientos competitivos y procedimientos no competitivos. O sea, ya no hacemos esta diferencia tan, vamos a decir, típica de modalidades o métodos de contratación pública, sino simplemente la norma establece que tenemos dos grupos: los procesos de contratación competitivos y los procesos de contratación no competitivos. En los procesos de selección competitivos vamos a encontrar los mismos, básicamente la licitación, el concurso, pero a mí, y en modalidad, la norma habla de modalidades abreviadas y diferenciadas que se supone van a ser implementadas para estas dos modalidades en el reglamento. Y a mí me gustaría, digamos, resaltar en la siguiente, por favor, una diferencia que creo que es importante en una herramienta de gestión que propone la nueva norma. Como todos sabemos, el día de hoy, cuando se hace un procedimiento de selección, tenemos que, como herramienta de gestión, tenemos el plan anual de contrataciones. Y el requerimiento básico o la estructura básica de esta herramienta de gestión era tener en el plan anual de contrataciones todas las compras de bienes, servicios y obras durante un periodo fiscal, y la única condición que contemplaba la norma era que estuviera prevista en la ley, perdón, que estuviera prevista primero en el presupuesto de la entidad, dentro del presupuesto aprobado por la entidad, y la segunda condición era que siempre que se modifique cada vez que hubiera una contratación nueva durante el periodo, con lo cual esta herramienta de gestión era, vamos a decir, bastante flexible, pero además tenía básicamente un enfoque presupuestal. Lo que nos propone la norma ahora, y habría que ver también qué cosa está o cómo va a ser definida en el reglamento, es que ya no tenemos el simple PAC que teníamos el día de hoy, sino nos habla de la programación multianual de bienes, servicios y obras, PMBSO, y esta herramienta de gestión va a ser regulada, según se señala en una de las disposiciones transitorias de esta norma, a través de la Dirección General de Abastecimiento y conforme al decreto legislativo que regule el Sistema Nacional de Abastecimiento. Con lo cual, cuando hablamos de la herramienta de gestión para todo el procedimiento de selección, a mí me parece importante que se haya cambiado esta herramienta, ¿no? Y ya no estamos hablando de plan anual de contrataciones, sino programación multianual, que entiendo siguiendo el esquema de la programación multianual del MEF, será ya una herramienta que no contemple solamente un ejercicio fiscal, sino los posteriores,
Y yo creo que esto también podría, dependiendo de cómo esté la regulación a nivel de reglamento, podría facilitar situaciones digamos, que en la práctica se ven con mucha frecuencia y que, por ejemplo, ocurre cada vez que tenemos cambio de gestión de gobierno. Como todos sabemos, cada vez que cambiamos presidentes regionales o cada vez que cambiamos alcaldes, pues cada alcalde pretende desconocer, hacer borrón y cuenta nueva de lo que hizo la gestión anterior, y como tiene la posibilidad de hacer su programación anual, pues ahí tenemos un grave problema, creo yo, actualmente, ¿no? Y en línea de lo que decía el doctor Soria también en la exposición anterior, vemos muchas veces que podemos tener normas muy buenas, pero si no tenemos realmente implementadas las normas y estas no se aplican de manera eficiente, pues seguimos siendo muy buenos legisladores, pero muy malos aplicadores. Entonces, a mí sí me parece importante esta herramienta de gestión que incorpora la norma. Siguiente, por favor. Porque además eh, se señala que esta programación multianual debe tener elementos como cuantía de la contratación, que es una cuestión que ya había, pero lo que propone la norma es que se incorpore la estrategia de contratación, es decir, cuál es el tipo de procedimiento o mecanismo, modalidad de pago, estandarización de requerimiento o asignación de riesgos para cada caso. Y además, creo que esto es la parte más importante, dice, en ejecución de obras y consultoría de obras, se realice el análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de la obra. De manera que la idea con esta norma, entiendo yo, es que con esta programación multianual haya la posibilidad de efectivamente lograr ejecutar planes a más mediano y largo plazo. Creo que si ese es el enfoque, desde mi punto de vista, esta sería una innovación importante para evitar o facilitar, vamos a decir, contrataciones que realmente respondan a una planificación más estratégica que mire a mediano o largo plazo y no básicamente a un ejercicio fiscal en el que muchas veces las autoridades políticas priorizan asuntos que no necesariamente resuelven problemas, ¿no? Y creo que ese es uno de los asuntos de fondo que dificulta mucho la gestión pública. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando la norma habla de procedimientos de selección competitivos, tenemos la licitación pública, como todos sabemos, va para bienes y obras, y el concurso público para contratación de servicios, pero la norma establece que en el reglamento se detallarán cuáles son las modalidades abreviadas aplicables para estos dos procedimientos de selección competitivos o cuáles pueden ser las modalidades diferenciadas. Es bien importante desde mi punto de vista que se precise que en cualquiera de estos casos es posible que se adapten específicamente a los objetos contractuales, por ejemplo, condiciones de mercado, envergadura de la contratación, complejidad, especialización, etcétera. Y además plantea que el reglamento va a contemplar procedimientos o reglas distintas para licitación pública de bienes y obras, cosa que además es lógico porque, como sabemos, se trata de dos prestaciones completamente diferentes. Adelante, por favor. En el siguiente grupo, perdón, en el siguiente grupo tenemos los procedimientos de selección no competitivos, que es básicamente lo que tenemos exactamente en la norma actual, ¿no? No hay una innovación relevante respecto de estos procedimientos de selección no competitivos. Básicamente estamos repitiendo los mismos supuestos, ahí yo no veo ninguna innovación, salvo una precisión cuando se trata, la siguiente, por favor, cuando se trata de compras realizadas eh, para bienes o servicios vinculados a actividades de investigación. En el caso específico de este tipo de compras, se dice que cuando se trate de adquisición de bienes y servicios relacionados con investigación, desarrollo e innovación, las entidades deben pertenecer al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación o deben contar con una certificación del CONCITEC o programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación emitidos, digamos, por la autoridad competente. ¿Por qué me parece esto importante? Porque si recordamos, una de las innovaciones de la ley actualmente vigente era justamente incorporar
esta posibilidad de comprar o adquirir bienes para procesos de investigación. La exposición de motivos de la ley establece que hay un intento o un esfuerzo de, por ejemplo, incorporar compras que sean más eficientes para enfermedades raras y huérfanas, por ejemplo, en el que hay un componente importante distinto de mercado, de patentes, etc. Entonces, probablemente estas precisiones surgen con la finalidad de ajustar, vamos a decir, la demanda del Estado en estos bienes. Y creo que básicamente, para cerrar, y como reflexión, coincido plenamente con lo señalado por el doctor Sori en el sentido de que nuestro diseño contractual, nuestro diseño legal es muy bueno, pero yo coincido en que no importa mucho qué tan buena es la ley o qué tan bueno es el reglamento, si es que estas dos herramientas no se usan correctamente. Y cuando digo se usan correctamente, yo creo que se refiere a todos los actores, porque el día de hoy Adel iniciaba con una reflexión importante sobre la cantidad de sanciones que impone el Tribunal de Contrataciones, y creo que ese es un elemento importante porque nos hace pensar cómo está conformado nuestro mercado de ofertantes en la compra pública. ¿Cómo es posible que tengamos 100 empresas sancionadas mensualmente, ¿no? ¿Qué está pasando? Es un problema de diseño normativo, es un problema de nuestra cultura de ilegalidad o de informalidad. A eso se une, y creo que tenemos varios factores perversos. A eso se une también el tema de gestión pública de quienes son autoridades públicos, autoridades que son elegidas por voto popular, que lamentablemente estamos viendo no tienen la más remota idea de qué cosa es gestionar el Estado ni cuál es su función cuando asumen una de estas funciones, y además, evidentemente, la necesidad de profesionalización, especialización del personal que hace la gestión de la compra pública. Entonces, claro, está bien cambiar la norma y modernizarla, probablemente sí, pero lo sustancial creo que va por funcionarios competentes que sepan cómo se aplican estas herramientas, va también por contratistas honestos que sepan qué cosas están haciendo y que sepan efectivamente cómo funciona el sistema y que actúen de manera correcta y veamos mecanismos que nos permitan realmente reducir corrupción. Desde mi punto de vista, estos son los problemas centrales más allá del diseño normativo. Muchas gracias. Espero no haberme excedido. Agregar que dado el ratio tan bajo que tenemos de procesos realmente competitivos, creo que ese es otra ventana de análisis, ¿no? O sea, siempre la estadística es que no llegamos a dos, me parece, competidores por proceso de selección. Entonces, en los pocos procesos de selección en los que realmente hay competencia, hay apelación. Entonces, yo no sé si es incentivando, eh, es un incentivo perverso, me da la impresión a mí, porque los pocos procesos competitivos, además, tienen un procedimiento muy sencillo de apelación, que probablemente se va a dilatar y va a dilatar la contratación. Entonces, en el procedimiento en el que alguien ha ganado legítimamente, va a tener la mayor posibilidad de ser cuestionado. Eso de un lado. Y del otro, coincido plenamente en que el Tribunal de Contrataciones, digamos, hace un esfuerzo y ha hecho un esfuerzo en reducir tiempos, que no es fácil, pero esta reducción de tiempos, digamos, implica un sistema de gestión interno importante. Pero si vamos a tener una avalancha de recursos de apelación, la pregunta es qué va a ocurrir. Y claro, seguramente vamos a regresar a los 5 meses o lo que fuera, y probablemente vamos a estar en un caos administrativo. Las normas no se pueden emitir desde mi punto de vista en que me parece 5, 10, 13, 12, 11. O sea, debería haber algún tipo de sustento un poco más técnico, ¿no? Sí, en teoría la norma contempla la posibilidad de hacer compras multianuales, y una cuestión que a mí me parece relevante es que contempla la posibilidad de encargo, no estoy segura si es el nombre, de encargar a otra entidad que se encargue hasta la ejecución contractual e incluso la liquidación. Creo que esa es una idea que es relevante con la finalidad de que realmente el órgano o la entidad más especializada, con más capacidades, pueda hacer contrataciones relevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido que una municipalidad muy pequeña gestione
una contratación de un camino, por ejemplo, si es que este puede ser contratado mejor o más fácil por una entidad un poco más grande. Entonces, creo que esa lógica es importante porque creo que el nivel de capacidad, otra vez, el nivel de capacidades técnicas al interior de las entidades es muy diverso a nivel nacional. Eh, e incluso las entidades que son más grandes no necesariamente tienen el personal técnico suficiente, idóneo, adecuado. Entonces, creo que hay un serio problema que necesitamos resolver. No importa mucho qué tipo de norma tenemos, si no tenemos personal adecuado, ¿no? Y creo que en el reglamento sí debería incorporarse algún mecanismo para a mí se me ocurrió alguna vez poner anónimas las ofertas, de manera que podamos reducir la posibilidad de hacer colusiones antes del proceso de selección, pero seguramente hay muchas otras alternativas. O sea, la pregunta es, ¿qué cosa ponemos como herramientas eficientes más allá de la norma? Pero otra vez, ¿quién va a implementar la norma, no?